Seguimos conversando aquí con la presidenta del Colegio Médico, la doctora Suyapa Figueroa. Vamos a ir, Nepta, Alejandra, por favor, y Efer, con mensajes en este instante que tenemos muchísimos. Saludos a Alejandro Rivas en New Jersey, que nos está viendo. Muchas gracias, gracias. Y aquí saludos a la doctora Suyapa Figueroa, estimado Alejandro. Buenos días, excelente programa que hará la doctora Suyapa Figueroa en relación a las pocas plazas para estudios de posgrado en la universidad, ya que Honduras necesita más especialistas y procesos de admisión transparente. ¿Por qué los médicos no disponen de un seguro como los otros gremios, por ejemplo, los abogados? Una muy buena consulta, doctora. Bueno, mire, hemos nosotros platicado con el rector de la universidad, hemos platicado en su momento con el decano, y nosotros le decíamos que abrir posgrados, por ejemplo, en otras áreas como en el Hospital de Occidente. El Hospital de Occidente es un hospital al que yo le tengo mucho cariño porque es un hospital muy bien integrado. Hay excelente personal y yo estoy segura de que solamente abrir la oportunidad de posgrado de las 4 especialidades básicas sería un enorme apoyo para médicos jóvenes del occidente del país. Y eso es una situación que nosotros lo hemos planteado. En su momento también se lo planteamos al doctor Octavio Sánchez, que era el ministro de Salud en ese momento. Hubo receptividad para esa situación. Creemos nosotros que los posgrados, el impulso de los posgrados en la necesidad en este momento es enorme. Incluso también nosotros fuimos de la opinión que los médicos que estaban contratados, y ahí sí hubiera habido una oportunidad importante, los que se van con las becas 2020, por ejemplo, que se fueran a estudiar una especialidad que se requiriera en un hospital y a ese médico de una vez se le diera la plaza. Es decir, se le otorga su plaza, se envía a estudiar y cuando regrese al compromiso de trabajar al menos 5 años en esa comunidad, en ese hospital regional en donde se necesita el recurso. Yo creo que hubiera sido una ganancia doble, tanto para el médico, para la capacidad de formarse, como para la comunidad y tener especialistas que nos hacen falta en muchos hospitales de área y que tienen una extensión de población enorme que necesitan ciertas especialidades puntuales. Tenemos, doctora, más consultas en este momento puntuales que se están haciendo a la presidenta del Colegio Médico. Buenos días, saludo a la doctora. Hizo la mención de los médicos cubanos que vinieron a ayudar a nuestro país. ¿Dónde están? ¿A dónde fueron asignados los médicos cubanos? Bueno, entiendo que están trabajando junto con el viceministro de Salud, el doctor Cosenza, en la región norte del país, que era donde en este momento se necesitaban. Yo debo decir que cuando viene un recurso especializado, se debe buscar que el conocimiento de ese recurso especializado se extienda a todo el país y no solamente regionalizarlo. Si eran expertos en el abordaje de este tipo de situaciones, entonces yo creo que los hubiesen podido aprovechar un poco más, y ahí es donde yo he criticado un poco las brigadas. Nunca se ha desarrollado una política pública que cambie el curso de la salud pública en nuestro país, y yo creo que el abordaje primario en donde los médicos cubanos son expertos debió ser un impulso enorme el que hubiese tenido, y aquí es importante decirlo, el conocimiento de ellos debería, porque todavía están acá, debería de buscarse que desarrollen una política de atención que hasta este momento no la hemos visto y que seguro que ellos la pueden dictar. Perfecto. Otra consulta en este momento a la presidenta del Colegio Médico. De las permanencias que habla el gobierno, ¿abarca todos los de contrato o es como lo manejan aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas, que es necesario buscar un cuello político? Yo les he dicho a ellos, tienen el derecho, si no se le otorga la plaza a través de este decreto, que lo vamos a aprovechar al máximo. Nosotros estamos en un análisis con los abogados del Colegio Médico para buscar todos los mecanismos para que los médicos se les respete el derecho a su estabilidad laboral. Y el que no lo obtenga, entonces tiene la vía de la demanda. Se han ganado el 97% de las demandas en reclamo de la permanencia de las plazas. Entonces, no hay que tener miedo a exigir vía legal la permanencia en el trabajo. El 97% de las demandas se han ganado, y las que no se han ganado es porque algún problema hubo, algún error hubo, no se le dio seguimiento al momento de hacer la demanda, pero yo les animo a que si no obtenemos vía decreto, lo podemos obtener vía demanda.
Perfecto. Más interrogantes en la parte final aquí ya con la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico. Gracias por la colaboración de diagnóstico médico. El punto central es el recurso económico. Es base principal para todos y tal como escucho, es realmente un abuso en todo sentido referente al tema, bueno, de maíz. Maíz. Hay opiniones diferentes en los médicos y por lo menos una vez el Colegio Médico pueda realizar una brigada con otros profesionales y con la integración de toda la sociedad, ya que los políticos no hacen nada por el pueblo. Gracias, felicidades y buen día. Sí, de hecho, como le digo, se están haciendo, lo que pasa es que tal vez no se les ha dado la publicidad. Les he prometido a los médicos que están haciendo este enorme trabajo, de que se va a publicitar esto, el reconocimiento del trabajo que están haciendo, pero sí hay médicos haciendo trabajo de campo y debo decir, son médicos voluntarios. Son gente muy anuente a trabajar con la comunidad y ellos lo están haciendo de manera voluntaria, están haciendo pesquisa en diferentes puntos de nuestro país. Bien, dos últimas consultas. Bueno, tenemos muchas participaciones de la gente. Quisiéramos irnos, como dicen, un poco más en tiempo. Más interrogantes, por favor, en este instante que manejamos. Hola, Jorgito, saludos y a la doctora también. Mi respeto para ella. ¿Tiene aspiraciones políticas? Ojalá que si, ya que ocupamos gente honesta, que saque al Partido Nacional, que es lo peor que le ha pasado a este país. Y ya que le hacen esa consulta, mañana vamos a tener a don Roberto Contreras, ¿no? Desde San Pedro Sula, que ha dicho ya que va con su precandidatura presidencial. Doctora, ¿usted cómo está la situación? Yo creo que sí, yo creo que vamos a tener una participación, sí, creo que lo hemos discutido en diferentes medios o en diferentes reuniones, que no se puede tratar de cambiar las cosas si no se tiene el poder de cambiarlas, y el único poder es el político. Y yo también quiero felicitar al ingeniero Contreras, a Roberto Contreras, quien es una persona muy valiente, creo que es un excelente empresario, honesto, con un compromiso, y me alegra mucho que él esté aspirando, porque creo que él es de esas personas correctas, de esas personas que pueden hacer un cambio por nuestro país. Ayer que yo hablaba con él para tenerlo mañana, para tenerlo el miércoles, me decía, Jorge, yo quiero hablar con Luis Zelaya, yo quiero hablar con la doctora Figueroa. Le han ofrecido, y así me lo dijo, ser candidato del PAC, pero el PAC, el de la... Marlene Alvarenga. Sí, de Marlene Alvarenga, la licenciada Alvarenga. Entonces, ok, pero bueno, ¿usted participaría ya en la arena política como una precandidata presidencial? Es muy probable que sí. Bueno, obviamente dentro del Partido Liberal, estoy seguro. Sí, es muy probable que sí. Hay que verlo, porque claro, yo pienso que hay que buscar la idoneidad. Yo creo que en este momento el país no necesita de nuestros egos y que nosotros vengamos y estemos buscando protagonismo. Creo que en este momento hay que despojarse de todo eso y buscar esa persona idónea. Yo felicito a don Roberto Contreras, porque yo creo que es una persona capaz, creo que es una persona que ama a su patria, y eso es lo que necesitamos, gente que ame a su país. Y yo le digo, yo sé que igual no va a gustar, pero yo soy nacionalista y voy a participar con el Partido Nacional, pero cuando uno ve gente noble, capaz, gente que puede ser de cualquier partido. Claro. Si el país necesita, claro, el país necesita sus mejores hombres y mujeres para que gobiernen. Que miren, para esto no se necesita, por eso dijo la doctora, y es correcto. La ministra de Salud, por ejemplo, ella es licenciada en, creo que es en economía. En pedagogía. En pedagogía. Bueno, pero si se rodea de buenos profesionales, de la medicina, especialistas, ella puede hacer una buena labor, una excelente labor incluso. Entonces es igual, un presidente de la República no tiene que saber de todo, pero si en los campos tiene los mejores asesores y gente honesta, sí, para mí eso es lo más toral, eso es lo más fundamental, gente honesta. Entonces, gente, y no solo porque está, yo insisto, la doctora Figueroa sería una excelente presidenta de la República, el ingeniero Contreras,
Y aquí, como es mañana que lo voy a entrevistar, mire cómo es mañana que lo voy a entrevistar, pero yo creo que más bien, si ustedes lograran hablar, porque yo casi estoy seguro que quiero hablar con la doctora Figueroa, más bien debería de ser usted la candidata presidencial y el ingeniero candidato a alcalde, por ejemplo, en San Pedro Sula. Y perdonen que yo me esté metiendo en un asunto que no debería de meterme, porque realmente que no debería meterme. Bueno, pero siempre sería un extraordinario alcalde de San Pedro Sula. Yo estoy convencido de eso, por lo que le he visto en sus acciones, por lo que le he visto, nobleza de corazón, un hombre identificado con los más necesitados, y no solo ahorita, probablemente que tenía ya la aspiración, sino que desde hace muchísimos años, su solidaridad en esta situación con sus empleados y con muchísima gente. Entonces, esa es la gente que se necesita, pero gente que se va a robar el pisto, ¿para qué la necesitamos? Los corruptos, ¿para qué los queremos? Más bien hay que irlos sacando de todos los partidos. Señores, no podemos, el país así como está, no podemos seguir de esta manera. Sinceramente se los digo. Entonces no se enojen conmigo, porque así como hay buena gente en el Partido Nacional, pocas, pero hay buenas, también hay en los otros partidos. También hay en los otros partidos. Por favor, no me digan, ve ese Jorge, ya ve, y ahí va a ir de diputado, y miren cómo pasa hablando. Es que el país necesita gente buena. Yo creo que no podemos... Yo que puedo hablar en mal de la doctora Figueroa, yo que puedo hablar en mal del doctor Contreras y de muchos otros hondureños más que no han participado hasta el momento en actividad política, pero que tienen una gran sensibilidad humana y que estarían actuando con decencia, con transparencia y haciendo una gran labor al frente de las instituciones en donde estuvieran. Colegas, porque estamos ya, sí, yo me fui mucho. Doctora, es que yo hablo, fíjate que yo a veces yo critico a algunos colegas y yo soy igual o peor. Hablo, pero discúlpenme sinceramente. Discúlpenme, doctora. 2 mensajes para tener ya en la parte final. Tenemos contactos también, entiendo, con México y con Guatemala para hacer actualización de datos estos del COVID. Buenos días, pregunto si están incluidos en la propuesta de plazas permanentes a los del Código Verde, más que trabajan en emergencia y el training, me imagino, del hospital, escuela, con contrato y que están en contacto directo con todo tipo de pacientes. Pues lo que está apuntado. Sí, ahí hay una gran cantidad de médicos. Por ejemplo, la doctora Nusli, por ejemplo, que es una excelente médico que tiene muchos años, ahí está en el triaje del hospital escuela. Es una persona que tiene más que merecida la plaza. Me encantaría que le dieran la permanencia. El triaje es la selección de pacientes, es decir, es el médico con el que primero que decide cuánto tiempo va a esperar, si es inmediato, lo designa a quién y a dónde va a ir. Entonces ellos se están exponiendo y yo quiero decirles que, es lo que le digo, los conozco, son mis compañeros de trabajo y trabajamos ahí en el hospital y son gente valiosa y son gente que se arriesga. Es decir, sí merecen la plaza y les digo, si no se las da por vía del decreto, peleemos legalmente porque tienen el derecho. Y cuando a uno le asiste el derecho, así es, hay que pelearlo. Hay que pelearlo, definitivamente. Una última comunicación, por favor, compañeros. Buen día, una pregunta a la doctora Figueroa: ¿qué deben hacer las personas que han salido positivo? Dije saludo, pero me imagino salido positivo COVID-19 y están en casa. ¿Deben tomar algún medicamento? Es la pregunta. Sí, hay protocolos que se ha designado por la parte de la Secretaría de Salud, que son protocolos de tratamiento para las personas que están en casa, que generalmente están compuestos de acitromicina, algunos les dan hidroxicloroquina, nada más que de casa, a los que toman el tratamiento en casa no les dan hidroxicloroquina, es zinc, es vitamina C, es acetaminofén, pues esos pacientes pueden perfectamente estar en su casa si no tienen mayor síntoma, si tienen dificultad respiratoria, si tienen alteración del estado de conciencia, si tienen intolerancia a la vía oral, si tienen alguna condición particular, tienen que ser reevaluados por un personal de salud y considerarse el ingreso hospitalario si alguna otra complicación ocurriera, como dificultad respiratoria, por ejemplo, pero acudir prontamente a los centros asistenciales. Hay una limitación con el transporte de las personas. Sabemos que muchos tienen dificultades, pero hay que buscar asistencia pronta para ser trasladado a una unidad más compleja para poderlos ingresar y poderles atender, pero no podemos descuidar algunos síntomas que son cardinales, son torales,
para la evolución de un paciente. Doctora, yo le agradezco mucho, como siempre, por supuesto, el que haya aceptado la invitación. Muchísimas gracias y la dejo para que se despida de nuestros amigos televidentes, radio escuchas y también en el Facebook, que ha estado bastante activo esta mañana. Gracias, nada más agradecerle enormemente la oportunidad de dirigirme al pueblo. Yo creo que de esto vamos a salir más fortalecidos. Tenemos que salir con un mejor sistema de salud, un sistema de salud que verdaderamente le garantice a la población una atención cálida, eficiente y pronta, oportuna para la atención de sus enfermedades. Decirles que es importante en este momento no discriminar a nadie, la solidaridad con aquellos que están enfermos, porque mañana podría ser cualquiera de nosotros que esté enfermo y vamos a necesitar apoyo y ayuda, y los vecinos, su hermano es el vecino más cercano, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo, llevarlo a la práctica. Bueno, Rosendo Perdomo de Choluteca, ¿cuándo lanzaría su precandidatura? Estamos a pocos meses de elecciones internas. Ese es algo que se está todavía en... Pero sería por el Partido Liberal, obviamente por el Partido Liberal. Realmente. Doctora, muchísimas gracias. Gustavo Carías, mire, ¿por cuál partido le gustaría estar? Gustavo es por el Partido Liberal. Saludos al ingeniero Hernán Rosales Amaya. Saludos, Lick, buen programa. Felicitaciones a la doctora. Doctora, muchas gracias una vez más. Gracias a ustedes. Gracias, la doctora Suyapa Figueroa nos ha acompañado, presidenta del Colegio Médico. No está en contra de los doctores que elaboran a través del Código Verde, es todo lo contrario, ella lo ha dicho aquí, su solidaridad y que les den su permanencia sería realmente lo ideal, pero también que se incluyan aquellos médicos que tienen bastantes años de estar laborando por contrato y que son muchísimos en el gobierno en este momento. Y su preocupación por los médicos residentes, 13 que creo que han salido en este momento positivos y han querido abandonar su trabajo. La doctora ha dicho pues que realmente es solidario en ese aspecto con ellos. Y un asunto que ha surgido así también de su posibilidad de lanzar una precandidatura en el Partido Liberal para el proceso de elecciones internas marzo del próximo año y elecciones generales el mes de noviembre del 2021. En lo personal, lo reitero, y como dije al medio de la entrevista, se sabe y no es ningún secreto, como dicen, mi simpatía en el sentido de su trabajo, de su honradez y de ser una persona a la cual admiramos muchísimo por sus posiciones firmes. Eso no significa que no podamos equivocarnos como seres humanos, pero lo más importante siempre es tener una conciencia tranquila, actuar de buena fe e ir siempre para adelante. La doctora Suyapa Figueroa nos ha acompañado. Mañana tendremos al ingeniero Roberto Contreras, empresario de San Pedro Sula, que ha lanzado también una precandidatura a la presidencia de la República. Por lo menos ese es de momento su intención. Repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. Junto a Alejandra, Evelyn, continuaremos hasta las 9 en punto de la mañana. En cuestión de minutos, enlace con México y Guatemala, con nuestros canales amigos, hermanos, para hacer una actualización de los datos de COVID en estos países. Pausa breve y regresamos en un momento.